Bueno, como si lo podrán haber notado, en el flyer no había título, porque no le encontraba título a este tema. Pero accidentalmente, justamente cuando practicaba esto, le puse como título "Las guerras que no son iguales". Así que antes de dar el versículo clave, me gustaría contar un poco de historia universal. Algo que sucedió hace aproximadamente 112 años. Nos remontamos ya a la Europa occidental, en plena Primera Guerra Mundial. Y yo mayormente me gustaría tomar las historias de las trincheras. Mayormente tuvieron protagonismo durante los primeros 2 años de la Primera Guerra Mundial, y esto dio el inicio de nuevas tecnologías que luego ahorita son bastante usadas hoy en día. Ahora, hay que decir de que en la Primera Guerra Mundial vienen de luchar de otra manera, luchar de una forma, digamos, anticuada. Vienen de luchar de una manera napoleónica. ¿Qué quiere decir? De formaciones en líneas con mosquetes y pólvora, y con apoyo de caballería y cañones. Ahora en esta Primera Guerra Mundial vemos artillería que pesa como 10 toneladas. Ahora vemos caballos que pesan 100 toneladas y que pueden destruir trincheras completas. Vemos infantería que varios hombres con buena preparación pueden enfrentarse a grupos desarmados. Ahora, muchos generales creían que la lucha sería con grandes movimientos de masa de infantería y caballería avanzando directamente hacia el enemigo. Avanzar en campo abierto hacia un enemigo que contaba con un gran poder de fuego y artillería, que no era lo más inteligente. Ahora, construidos con sacos de arena, las trincheras, tablones de madera, palos, alambres de púas e incluso barro, con una profundidad de 2 metros y 2 metros de profundidad y 2 metros de anchura. Ahora, solían ser más grandes, pero se excavaban en zigzag y curvas para que la infantería tuviera mejores puntos de observación y escondites. Tenemos que notar que en los primeros 2 años se luchaba así, y estaban experimentando algo nuevo sin precedentes, que luego iniciaría durante 4 años, una de las grandes guerras que pasarían a la historia. Ahora, habían 3 líneas que, independientemente era enemigo o aliado, se formaban 3 líneas. La primera línea era la vanguardia, o la tierra de nadie. Es porque estaba en constante disputa, y la hace la más peligrosa. Además, apuntaba siempre a ser un objetivo de captura, porque la tierra de nadie era básicamente un frente disputado, como dice, pero era clave. Si tú invadías la vanguardia, tú ya tenías los refuerzos, y después de los refuerzos tendrías el punto de acceso donde estaban los suministros del enemigo o datos que eran importantes, no solo de las trincheras enemigas, sino de territorios que ya tenía el otro bando. Ahora, la trinchera de apoyo era una de soporte por si una ofensiva masiva contraria llegaba sobre la vanguardia. Esta es básicamente un apoyo. Ahora, la tercera, línea de reserva. Se usaba para descansar y organizar tácticas. Normalmente esa era la línea más segura, donde los soldados que ya habían luchado en la vanguardia retrocedían y básicamente descansaban. Y allí estaban básicamente los generales y coroneles discutiendo, que se iba a discutir durante días, semanas o hasta meses. Ahora, vivir en ellas era una lucha diaria con la muerte, y podría llegar en cualquier manera y en cualquier lado. Ahora, el ataque del enemigo era constante. Durante los primeros años solían atacar cargando directamente las trincheras enemigas.
El problema de esto es que se estaba empezando la innovación de ametralladoras. Y básicamente, durante los primeros años hubo una batalla en Bélgica. En esta participaron alrededor de 60.000 murieron 60.000 soldados en el primer día, por usar una estrategia muy ambigua. Ahora, ya que se buscaban buscar otras estrategias o mejores alternativas, se buscaban horas del día donde la luz del día fuera baja para facilitar el ataque. Porque durante las horas bajas del día las ametralladoras no tenían mejor visión y a veces había niebla que podía amortiguar por lo menos el avance de las tropas. Y los ataques nocturnos también eran acompañados por artillería, era lo más común. Los soldados solían apuntar bengalas al cielo para así poder ver a los enemigos, pero los combates cuerpo a cuerpo también se veían muy a menudo. Ahora, como esto lleva muchas innovaciones, también se llegó a usar el uso de gases. Uno de los más comunes que ya conocemos es el gas lacrimógeno. Ahora, pero este era el más inofensivo de todos, porque habían otros tres. El gas cloro, que los tres hacían daños pulmonares, pero el cloro básicamente hacía daños pulmonares leves. Tú podías respirarlo, pero normal. Pero si lo respirabas mucho, durante 72 horas, ya había daño notable. Ahora, el fosgeno era potente, irritante pulmonar. La exposición podía provocar edema pulmonar e insuficiencia cardíaca. Pero el peor era el gas mostaza. El gas mostaza es básicamente un gas que cuando tú lo inhalabas te empezaba a salir como ronchas por el cuerpo. Llegaba a muchas partes del cuerpo expuestas o no expuestas. Lo peor de todo era cuando el soldado quedaba muchas horas y llegaba a tal punto de que la cara se le desconfiguraba y no se podía identificarle. Estos eran algunos de los enemigos silenciosos, por así decirlo, de la Primera Guerra Mundial. Ahora, pésima condición de vida. Durante estos años, los soldados en la vanguardia no podían trasladar los muertos que en el sitio de la vanguardia o entre ambos campos. Ya se imaginarán que son 60.000 muertos en medio de un campo durante una semana en descomposición. Eso básicamente, y durante el verano eso era lo peor, porque las moscas que se montaban era horrible. Ahora, la cólera y la fiebre tifoidea son las más comunes, que esto ocurría en cualquier momento. Ahora, la disentería, las moscas y las ratas eran también un problema. Las ratas normalmente no importaba en qué parte estuvieran, o en tu habitación o en las trincheras en combate. Siempre, si estabas acostado y despertabas, podías encontrarte una rata encima de tu pecho. Y básicamente estas eran las mismas que se consumían los cadáveres de enemigos y aliados. Ahora, no se podía descansar por el miedo constante de ser atacados. Básicamente, a pesar de que era poco el ataque por día, pero también existía esta amenaza por noche, que no importaba a qué hora querías atacar o a qué hora querías defender. Siempre por ambos bandos no se sabía cuándo se iba a atacar, y si se iba a atacar o defender, iba a ser completamente una masacre y un riesgo para todas las tropas. Ahora, ¿por qué le estoy nombrando esto? Porque me recuerda a cierta parte bíblica que vamos a estar buscando en la Biblia. En Números 13, del 26 al 33. Pero vamos a ir leyendo el 31 al 33. Números 13, versículo 26 al 33, pero vamos a leer el 31-33. Ok. ¿Listo? Muy bien, y dice así, en el nombre suyo, de Jesús. Mas los varones que subieron con él dijeron:
no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Por qué uso este versículo? Porque básicamente es como los primeros años de la guerra. Básicamente estás enfrentando a un enemigo que ya está preparándose. No se lo había contado, pero Alemania ya se está preparando con años de antelación para iniciar la guerra. Ahora, durante los primeros años no sabían qué hacer. Estaban enfrentando nuevas cosas, nuevas formas de táctica y tecnologías que no se habían enfrentado. Ahora estamos viendo a un pueblo de Israel que vienen de huir de Egipto, que vienen siguiendo a Moisés y que no saben qué hacer. Ahora están tratando de ver qué es lo que sucede en aquella tierra prometida donde fluye leche y miel. Ahora, ya la exploraron, pero cuando quieren atacar, están diciendo: no podemos contra ellos porque son mejores que nosotros. Tienen cosas que nosotros no nos hemos preparado. Esos locos sí le saben a la guerra, nosotros no. Y además, tienen construcciones, tienen ya de dónde defender, de dónde atacar, y nosotros no podemos contra ellos simplemente. Pero básicamente viene otro grupo. Antes de eso, quiero leer el 26. 26. ¿Permiso? Capítulo, versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y vieron la información de ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Ahora, figúrese este problema. Imagínense este grupo que fue a enfrentarse en la Primera Guerra Mundial, que perdieron a 60,000 hombres en un día. La moral de los soldados básicamente va a estar destrozada, porque normal de que un poco de gente vaya de frente a un enemigo que no hizo nada, solamente esperó a que llegaran y los eliminaran. Ahora, algo parecido está sucediendo acá. Ellos no saben lo que está pasando, pero quieren cargar contra ellos, pero no tienen ni la menor idea de cómo hacerlo, porque tienen ese miedo de fracasar y que no se en vano y realmente Dios no esté con ellos. Ahora, me gustaría leer ahora Juan capítulo 10 versículo 27. Entonces, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, unos se preguntarán: ok, conocemos la voz de nuestro Padre, conocemos la voz de Dios, pero realmente nosotros hacemos caso a su voz. Realmente a veces uno piensa: Dios nosotros podemos. Lo que quiero decir es que antes Dios dio una palabra, hace miles de años, a Abraham, que básicamente Dios le dijo a Abraham: Abraham, yo te voy a dar una tierra donde tus generaciones van a expandirse. Y no solamente eso, sino que te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, donde Dios le da una promesa que en algún momento
el pueblo de Israel iba a ser bendecido. Pero ¿cómo hace un pueblo que olvida eso? Básicamente no olvida las promesas, sino que desconfía del que lo sacó. A veces ellos olvidaron de que Dios los sacó de Egipto, que a pesar de que ellos no sabían nada, Dios los apoyó a salir de un momento difícil. Dios los apoyó en un momento de circunstancia. Dios, básicamente, Él los apoyó en los momentos difíciles. Y que nosotros tenemos un Dios de estrategia, nosotros tenemos un Dios de tácticas, y que a pesar de que el pueblo no hizo nada, no hizo gran cosa, Dios siempre lo ha apoyado. A pesar de que Israel, cuando venía huyendo de Egipto y Dios le demostró al faraón quién es el Dios, y le demostró las 10 plagas, a las 10 milagros al faraón, ellos simplemente ellos no recordaron. Pero hay alguien que sí recordó eso. Volvamos a Números 30. Ok. Y dice, lo tienen, el número 13:30. Ok. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Tuvo que haber alguien que recordó una promesa que iba a cumplir. Tuvo que haber un visionario. Alguien que jugaba con las estadísticas, alguien que jugaba con las posibilidades. También hubieron ocasiones en la Primera Guerra que unos pensaron: loco, ¿cómo vamos a avanzar si nosotros estamos estacados acá desde hace meses? La disentería nos persigue, la comida es mala, el enemigo tiene mejor posición que nosotros. Pero siempre tiene que llegar a alguien visionario, alguien con estrategia, alguien con el apoyo necesario para decir: nosotros sí podemos. Hay un sitio donde ellos no saben que ellos son débiles y nosotros vamos a atacar por ahí. Y ahora, después de esta batalla, Dios sí les dio la victoria. Dios pudo tomar esa ciudad que ellos pensaron perdida. Y después vemos a lo largo de la historia que hubieron victorias, hubieron derrotas y sí, tuvieron malos aprendizajes. Pero todos vemos en la Biblia que Dios nunca faltó en cada batalla que hubo, en cada guerra que hubo en Israel. Lo que quiero llegar es que no hay que olvidar de que nosotros tenemos un Dios que cumple cosas imposibles, que hace lo posible imposible. Y al igual que muchas batallas que pensaron que ellos nos superan 1 a 10, nosotros podemos, porque con Él tenemos. Y siempre vamos a contar con Él. Ahora quiero contar una cosa que... Yo pensé, pero no sé si Dios me la reveló, pero bueno. Dios es como ese amigo que nos mete en problemas. La diferencia es que el amigo secular, aunque las cosas vayan bien, pueden salir mal. En cambio, Dios es el que, aunque las cosas parezcan mal y nos vengan en contra, pueden salir bien. Ahora, tengo un testimonio, algo parecido a esto, que una cosa que me vino en contra, pero un amigo que yo pensaba que era mi aliado, pero que realmente no lo era. Ahora, este amigo básicamente era como cualquier amigo secular. Yo simplemente llegaba a jugar fútbol, a hacer varias bromas,
decía su grosería, su broma y tal. Bueno, la cosa es que él luego, durante los últimos años, ha empezado a darme como su amistad. Ha empezado un poquito de esto, un poquito de aquello, pero más que de cosas malas, me ha dado un poquito más de confianza sobre él. Un poco más de andar junto a él. Bueno, y llegó en varias ocasiones que me invitó a casa de un amigo, comíamos bien, disfrutábamos bromas, me invitó a lavar un carro una vez, disfrutamos, me invitó refresco, broma, y yo pensé, oye, está mejorando la cosa acá. Y antes que un amigo que ni me invitaba a la hora y siempre estaba ahí, pues bueno, ahora me está invitando varias bromas. La cosa es, y también, además de este amigo, unos compañeros de la universidad, que nosotros fuimos a la casa de un compañero y vi que ciertamente este compañero tiene poder adquisitivo, tiene una casa buena, podríamos decir, no le falta nada, y a varios compañeros tampoco le falta nada, y ese es mi círculo cercano. Y yo pienso, oye hermano, a mí también me está yendo bien acá en la universidad. ¿Qué fue el problema? Que el entorno donde me estaba rodeando me estaba dañando. Que inconscientemente el enemigo estaba orando ahí. Que esas tácticas que siempre había escuchado de que el enemigo siempre está pendiente de uno porque es león rugiente. Ahora, inconscientemente él me estaba dando cosas que no me había percatado hasta que armé esta prédica. Son cosas que el enemigo va silencioso, va como esos ataques nocturnos, como dice. Estos amigos ciertamente fumaban su broma y el otro amigo hacía sus cosas aparte. Lo que no me di cuenta es que me estaba dejando influenciar a ser una mala persona en el ámbito, por ejemplo, de no ser responsable. Ciertamente ellos, por lo menos el otro amigo que jugaba fútbol conmigo, ciertamente me fue influenciando a ser, vamos a decir, un flojo bueno para nada, a tener hábitos que no tenía, a quitarme tiempo que no me brindaba, a hacer cosas que no me enriquecían sino que me empobrecían, y yo no me di cuenta hasta ahorita. Y ciertamente el detonador completo fue esos compañeros de clase que yo los vi, yo compartí con ellos y yo dije, oye, bueno, voy a estar con ellos, quizá vaya a ser la solución de todas las cosas, pero no. Ahora, me gustaría leer en Proverbios 13:20. Perdón, ¿lo tienen? Ok. Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esto también podríamos reflejarlo también en lo que ocurrió en Números. Pero yo lo veo en este caso porque el círculo donde me estaba juntando era de mala conducta, era personas ciertamente irresponsables y que se tomaban las cosas muy relajadas. Ahora, lo mismo pasó en el grupo de Números. A pesar de que eran 12, a pesar de que eran del mismo pueblo, 11, varios dijeron, no se puede, son muy grandes, y trataban de decir a todo el pueblo, esa tierra no se puede invadir. Pero tiene que llegar esa persona a cambiar todo el panorama, a notar de que sí se puede, a que tiene que cambiar las cosas malas que uno está plantando, que uno quiere que pase, pero no. Realmente lo que quieren los nuevos, cambiar el panorama malo, es demostrar lo bueno. O sea, mostrar básicamente los irresponsables. Ahora Dios me demuestra, oye, deja de ser responsable. Oye, y básicamente me está diciendo, básicamente yo estaba cambiando mi forma de pensar. Simplemente el pensar, oye,
debo dejar de ser irresponsable, debo cambiar esta mentalidad. Debo ser más de eso que ver el panorama bueno. Debo ser eso que deben juntarse con los sabios. Debo ser eso que se junta con los inteligentes. Que justamente esos son los que invadieron la tierra prohibida, los que tomaron la bendición de Dios. Porque justamente son esos los que Dios les da la victoria, los que quieren ser distintos. Ahora, para finalizar, me gustaría leer 2 Timoteo, ¿sí? Capítulo 2, versículo del 1 al 7. Pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído en mí ante muchos testigos, esto encargará a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que me imita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agrandar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Básicamente tengo que finalizar con aquellas personas que Pablo quiso demostrarle lo distinto a Timoteo. Timoteo básicamente, Pablo le está demostrando que así como Cristo sufrió penalidades, así como Jesús pasó por personas que decían lo contrario de lo que él creía y decía Timoteo, oye, recuerda que Jesús, a pesar de muchas cosas, Él fue el Dios que perdonó los pecados tuyos y míos. Él fue el Dios que convirtió el agua en vino. Y Él fue el Dios que tú tienes adentro y que tú puedes superar las adversidades que enfrentas. Y bueno, yo solo quería decir que así como tanto en las guerras como hubieron en el Antiguo Testamento y en el Primero y todos los que hubieron tácticas que se usaron nuevas, cosas que se innovaron, y al igual que eso, yo digo que Dios nos está mandando a innovar, a tener ¿cómo es que era el lema? El lema de la iglesia este año. Prioridad. Eso es lo que está mandando Dios. Buscarnos las prioridades de este año. Pero así como busca prioridades, en esas prioridades Dios nos dará las estrategias y las tácticas para esta guerra. Y lo que... Espere. Y que al igual que ellos atacaron de cierta manera, nosotros vamos a atacar, pero no de una manera ofensiva ni agresiva, sino que hay que mostrar el amor de Cristo. Hay que mostrar ese Dios que murió en la cruz. Hay que demostrar que nosotros podemos no solamente demostrar a MCP, sino al Cristo que nosotros procesamos, y que Él nos dará las estrategias que hará que la iglesia se inunde. Él dará las tácticas y las estrategias que nos dará la victoria este año. Por eso, si tenemos la prioridad de Cristo, nosotros podemos superar todas estas adversidades que nosotros aprendimos. Y que ahora y que básicamente es eso. Si tenemos de